Steiner decía que la verdadera educación no comienza en la escuela, sino en el alma. No se trata de enseñar, sino de despertar. La educación, en su sentido espiritual, no busca llenar la mente de hechos, sino encender en el ser humano la memoria de lo eterno. Porque cada niño que nace trae dentro de sí la sabiduría de siglos, oculta bajo el velo del olvido. Y el maestro no es quien deposita conocimiento, sino quien ayuda a recordar. Educar, según Steiner, es un arte sagrado, el arte de acompañar al alma mientras despierta de su largo sueño cósmico. El mundo moderno ha confundido aprendizaje con adiestramiento. Las escuelas producen mentes brillantes, pero corazones dormidos. La ciencia avanza, la tecnología domina, y sin embargo, el ser humano se siente más vacío que nunca. Steiner lo advirtió hace más de un siglo. La humanidad no morirá de ignorancia, sino de conocimiento sin espíritu. Lo que él llamó educación del alma no era una teoría pedagógica, sino una revolución interior. Porque lo que se ha perdido no es la capacidad de pensar, sino la capacidad de sentir el significado del pensar. El intelecto separa, clasifica, diseca. El alma une, escucha, respira con el mundo, y solo cuando ambas fuerzas trabajan juntas pueden hacer la verdadera comprensión. En las primeras conferencias de antroposofía, Steiner contaba una imagen. El alma humana es como una semilla enterrada bajo capas de ruido y distracción. El educador no la construye, solo la libera. Educar, entonces, es una forma de arqueología espiritual. No se trata de fabricar individuos, sino de revelar lo que ya está allí, esperando. Pero para hacerlo, el maestro debe primero educar su propia alma, porque nadie puede despertar a otro si aún duerme dentro de sí. La llamada interior comienza cuando el ser humano, en medio del ruido del mundo, escucha una pregunta que no proviene de afuera. ¿Para qué estoy aquí? Esa pregunta marca el inicio del verdadero aprendizaje. Steiner enseñaba que todo acto educativo debe conducir al autoconocimiento. Aprender a leer, a contar, a observar la naturaleza, son solo caminos hacia una meta más alta. Descubrir quién eres dentro del universo. Sin ese propósito, todo conocimiento se convierte en un peso muerto. Por eso decía, no estudies la vida, despierta dentro de ella. Los niños, afirmaba Steiner, llegan del mundo espiritual aún impregnados de luz. Durante los primeros años, su conciencia no está del todo encerrada en el cuerpo. Todavía respira el lenguaje de los ángeles. Cuando el adulto los trata como máquinas de aprendizaje, esa luz se apaga. Pero cuando el maestro ve al niño con reverencia, como a un misterio en proceso de revelarse, esa luz crece. La educación se convierte entonces en un acto sacerdotal, no religioso, sino cósmico. Cada gesto, cada palabra, cada silencio del maestro deja una huella en el alma en formación. La psicología moderna habla de plasticidad cerebral. Steiner hablaba de plasticidad espiritual. Lo que el niño vive no solo forma su mente, sino su destino. Cada impresión, cada emoción, cada experiencia moldea el cuerpo sutil con el que el alma continuará más allá de esta vida. Educar mal no solo genera ignorancia, sino karma. Por eso, la educación sin espíritu es, en sus palabras, un crimen sagrado contra la evolución. Antroposofía significa literalmente sabiduría del ser humano, pero no del ser humano como máquina biológica, sino como puente entre el cielo y la tierra. Steiner veía en cada niño una frontera viva entre ambos mundos, mitad terrestre, mitad divina. Educar al alma es enseñar a mantener ese equilibrio, no apagar el espíritu con reglas, pero tampoco perderlo en fantasías. No enseñar qué pensar, sino cómo pensar con el corazón. En un tiempo donde la educación se mide por resultados, Steiner proponía medirla por resonancia. Preguntaba, ¿despierta el niño amor por la vida? ¿Siente asombro ante el misterio? ¿Puede mirar un árbol y percibir que está vivo? No solo como organismo, sino como alma vegetal que respira con él. Si la respuesta era sí, entonces el maestro había cumplido su misión. Porque quien aprende a mirar con reverencia ya ha comenzado a recordar quién es. Pero esta llamada interior no solo pertenece a los niños. Todo ser humano, en algún punto de su existencia, siente que su conocimiento no basta, que algo esencial se ha perdido entre la lógica y la prisa. Ese momento de vacío es también el comienzo del despertar. Steiner decía que el alma moderna está enferma de exceso de intelecto. Su cura no es más información, sino silencio. Escuchar otra vez el pulso del mundo. Volver a pensar con el corazón. Educar al alma es devolverle al ser humano su conexión con lo invisible. Es recordarle que no está separado del cosmos, sino hecho de la misma sustancia que las estrellas. Y cuando esa comprensión se enciende, la vida entera se convierte en escuela. Cada dolor enseña, cada encuentro revela, cada pérdida instruye. En ese punto ya no hay maestro ni alumno, solo conciencia que se observa a sí misma evolucionando. Así comienza la verdadera educación según Steiner, con un llamado que no viene de afuera, sino del fondo del ser. Una voz que susurra, despierta,
porque ya sabes. Quien escucha esa voz no vuelve a buscar respuestas en los libros, sino en el silencio de su propia alma. Y en ese silencio descubre el primer principio de toda sabiduría. No se puede enseñar la vida, solo se puede vivir con ella, en ella y como ella, porque el verdadero conocimiento no se aprende, se recuerda. Steiner decía que cada niño es un recién llegado del cielo. No una metáfora, sino una verdad literal para quien puede ver más allá del velo físico. Cada alma, antes de nacer, contempla la tierra como un escenario preparado para su crecimiento. Elige sus padres, su época, su cuerpo. Desciende lentamente desde el mundo espiritual, atravesando capas de conciencia hasta encarnarse por completo. Por eso, durante los primeros años de vida, el niño aún no está totalmente aquí. Su mirada vaga, su imaginación florece, su sueño y vigilia se confunden. Vive entre dos mundos. Y el papel del educador, según Steiner, es acompañar ese descenso sin apresurarlo, sin romper la delicada conexión con el cielo que el niño todavía conserva. El niño es un misterio cósmico porque lleva dentro de sí la totalidad de la humanidad. En su sonrisa está la memoria de civilizaciones perdidas, en su llanto la nostalgia de mundos que olvidó. Todo niño nace sabio, pero su sabiduría es silenciosa. No se expresa en palabras, sino en gestos, ritmo, respiración. Por eso Steiner insistía en que el adulto debía aprender a observar más allá del comportamiento. El niño no habla, decía, revela. Cada dibujo, cada juego, cada mirada contiene mensajes de su alma encarnando poco a poco. Y el maestro que observa con reverencia se convierte en testigo de un milagro, el espíritu tomando forma en la materia. La ciencia moderna describe el desarrollo infantil en términos biológicos, crecimiento neuronal, maduración emocional, aprendizaje social. Steiner veía lo mismo, pero desde otra perspectiva, el cuerpo como instrumento del alma. Decía que durante los primeros 7 años, el niño no aprende a vivir, recuerda cómo hacerlo. Cada movimiento, cada gesto, cada palabra que pronuncia es una reactivación de experiencias cósmicas dormidas. El alma va tejiendo el cuerpo desde dentro, moldeándolo según su destino. Por eso, cualquier educación que ignore esa sabiduría interior interrumpe el proceso natural del espíritu. Para Steiner, los primeros años son sagrados. Son el tiempo en que la luz espiritual aún modela la sustancia física. Lo que el niño ve, oye y siente durante ese periodo deja impresiones profundas, no solo en su mente, sino en su cuerpo etérico, ese tejido energético que une al espíritu con la carne. Por eso recomendaba rodear a los niños de belleza, ritmo y verdad. Las formas, los colores, las palabras, los sonidos, todo debía armonizar con la ley interior del alma. Lo que el niño contempla en los primeros años se convierte en su destino moral, advertía. Porque la educación no comienza en la mente, sino en el entorno. El error del mundo moderno, según Steiner, es tratar al niño como una mente pequeña que debe llenarse de información. Pero el niño no piensa con la cabeza, piensa con todo su cuerpo. Su respiración, su movimiento, su ritmo son formas de pensamiento viviente. Cuando el adulto interrumpe ese flujo natural con imposiciones mecánicas, letras, números, conceptos, mata la semilla del asombro. Y sin asombro, el alma se apaga. Por eso la pedagogía de Steiner no busca estimular, sino proteger, no llenar, sino nutrir. Steiner veía la infancia como una réplica del proceso cósmico. Así como la humanidad evolucionó desde el espíritu hacia la materia, cada niño repite ese viaje en miniatura. Al nacer, el alma aún flota en la memoria del cielo. Al caminar, aprende a habitar la tierra. Al hablar, encarna la palabra creadora. Al pensar, despierta la conciencia individual. Educar es acompañar esa recreación del universo en cada ser humano. Y eso exige paciencia, arte y amor, porque forzar el proceso es como pedirle a una flor que se abra antes de la primavera. En las escuelas inspiradas en Steiner, nada se enseña antes de que el alma esté lista para recibirlo. No se trata de medir capacidades, sino de escuchar el ritmo interior. Hay un tiempo para la fantasía y otro para la razón, un tiempo para el juego y otro para la disciplina. El alma crece en círculos, no en líneas, decía. Y el maestro debe moverse dentro de ese ritmo como un músico que sigue la respiración del instrumento. Cuando el educador impone su propio compás, el alma del niño se disocia. Pero cuando aprende a escuchar, la melodía divina continúa fluyendo. Steiner advertía que los niños del futuro traerían una conciencia distinta, más despierta, más impaciente, más sensible, y que los adultos deberían transformarse para poder acompañarlos. La educación del porvenir, decía, será ante todo educación del educador. Porque el niño ya no acepta palabras vacías, siente la verdad o la falsedad en la vibración del maestro. No obedece a la autoridad, sino a la autenticidad. Por eso el verdadero educador no enseña con discursos, sino con su presencia.
Su alma actúa como espejo donde el niño aprende a reconocerse. Mirar al niño con los ojos de Steiner es mirar a un viajero sagrado recién llegado de las estrellas. Es comprender que cada gesto suyo es un eco de su origen divino. Es tratarlo no como propiedad, sino como huésped. Y cuando esa mirada se instala en el corazón del educador, la educación se transforma. La escuela deja de ser un sistema para convertirse en un templo. El maestro deja de ser instructor y se vuelve guardián del misterio. Y el niño, en lugar de adaptarse al mundo, empieza a recordar que el mundo también puede adaptarse a su alma. Así comienza la verdadera pedagogía espiritual, con la reverencia, con el reconocimiento silencioso de que, ante cada niño, la eternidad está entrando en el tiempo. Y el deber más alto del educador es no olvidar jamás ese milagro, porque el alma que desciende confía en nosotros para aprender a volver a subir. Y si la tratamos con amor, paciencia y verdad, un día esa misma alma crecerá para recordarnos, con su luz, lo que nosotros también olvidamos, que todos fuimos niños, y que en cada niño que llega, el cielo nos da otra oportunidad de volver a despertar. Steiner advertía que el mayor peligro de la humanidad no era la ignorancia, sino el conocimiento sin alma. Decía que la civilización moderna había aprendido a pensar con precisión, pero había olvidado cómo sentir con profundidad, y que en esa desconexión se encontraba la raíz de la angustia contemporánea. El alma dormida, encerrada en la maquinaria del intelecto. El ser humano se volvió capaz de medir las estrellas, pero incapaz de comprender su propio corazón. Produce maravillas técnicas, pero vive cansado, fragmentado, sin propósito. Para Steiner, ese adormecimiento no era un castigo, sino una etapa necesaria del camino evolutivo. La humanidad debía pasar por la noche del pensamiento seco para poder redescubrir la luz interior. La revolución industrial trajo progreso, pero también separación. La escuela moderna, reflejo de esa lógica, convirtió el aprendizaje en repetición, la curiosidad en productividad, el juego en deber. El niño dejó de ser un misterio para convertirse en un número, un rendimiento, un objetivo medible. El alma del mundo moderno, decía Steiner, está siendo educada para olvidar que tiene alma. Y cuando la educación deja de mirar al ser humano como espíritu, lo convierte en engranaje. Así, la sociedad entera se llena de adultos eficientes, pero vacíos, conectados, pero solos. El pensamiento lógico, que una vez fue herramienta del espíritu, se transformó en su cárcel. Steiner lo llamaba la tiranía del intelecto. No negaba su valor, pero advertía su peligro. Cuando el pensamiento se separa del sentimiento y de la voluntad, deja de servir a la vida y empieza a dominarla. El ser humano se convierte en espectador de su propia existencia, analizando lo que debería vivir. Mira las flores y estudia la botánica, pero ha olvidado cómo sentir el perfume. Habla del amor, pero no lo experimenta, y en esa distancia el alma se enfría. La antroposofía nació como respuesta a esa crisis. Steiner no quería destruir la razón, sino devolverle su raíz espiritual. Enseñaba que el pensar puede ser también un acto artístico, una forma de oración. Pensar correctamente, decía, no significa tener razón, sino sentir la verdad mientras se la contempla. El pensamiento, cuando se impregna de vida interior, deja de ser abstracto y se vuelve creador. Cada idea se convierte en fuerza que modela la realidad. Por eso, el pensamiento sin alma es estéril, pero el pensamiento con alma es alquímico. El alma dormida del mundo moderno se reconoce por sus síntomas: ansiedad, aburrimiento, hiperactividad sin sentido. La gente corre sin saber hacia dónde, trabaja sin saber por qué, busca placer sin encontrar descanso. La mente ha tomado el control, pero el corazón no la sigue. Steiner describía este estado como una especie de invierno espiritual. La conciencia se contrae, la naturaleza se vuelve objeto, y el yo se siente separado del todo. Sin embargo, ese invierno es necesario. Es la oscuridad antes del amanecer, porque solo quien ha perdido el calor del espíritu puede anhelarlo de verdad. En las escuelas y universidades modernas, el alma sufre una forma silenciosa de asfixia. Todo lo que no puede medirse se considera inútil. La imaginación, la intuición, el asombro son relegados a la infancia o a la locura. Pero Steiner sabía que esas facultades son los órganos del alma. Sin ellas, el pensamiento se seca. Cuando el hombre deja de imaginar, el alma muere de hambre. Por eso, el primer paso hacia la educación espiritual no es aprender más, sino recordar cómo imaginar, recuperar la capacidad de ver detrás de lo visible. Steiner no fue enemigo de la ciencia, fue su complemento. Decía que la ciencia física estudia el cadáver del mundo, mientras que la ciencia espiritual estudia su alma. Ambas son necesarias. Una revela el cómo, la otra el por qué. Y cuando se separan, el conocimiento se vuelve fragmento. La antroposofía surge para unir lo que el materialismo había dividido.
mente y cuerpo, ciencia y arte, razón y espíritu. No se trata de volver al misticismo irracional, sino de elevar la razón hasta convertirla en órgano de percepción espiritual. El alma moderna, agotada por la velocidad y el ruido, necesita silencio. Steiner veía el silencio no como ausencia de sonido, sino como presencia del ser. En el silencio, la conciencia deja de reaccionar y comienza a percibir. Allí el alma despierta. Y ese despertar no ocurre en monasterios ni en montañas, sino en medio del mundo, en una mirada atenta, en un gesto compasivo, en un acto consciente. La educación del alma no busca escapar del ruido, sino aprender a escuchar dentro de él. Steiner afirmaba que la enfermedad de la época no era física ni mental, sino espiritual, y que la cura no vendría de medicinas, sino de una nueva forma de conocimiento, un conocimiento que una vez más brote del corazón. El pensamiento frío separa, el pensamiento cálido une. Cuando la humanidad aprenda a pensar con amor, decía, la tierra entera sanará, porque el alma colectiva de la humanidad está dormida, pero no muerta. Respira bajo las máquinas, susurra bajo los algoritmos, espera bajo los escombros del exceso. Y quizás, cuando un niño levante la mirada hacia el cielo y vea más que nubes, vea la pregunta que late detrás de todo, ese será el primer signo de que el alma del mundo comienza a despertar. Porque toda civilización se renueva no cuando inventa algo nuevo, sino cuando recuerda lo que había olvidado, que el conocimiento sin espíritu es sombra y que la luz solo vuelve cuando el hombre se atreve a mirar hacia adentro. Allí donde la educación del alma comienza, el mundo empieza a respirar de nuevo. Steiner decía que todo verdadero aprendizaje comienza en el corazón, no en la mente, que antes de enseñar a un niño a pensar, hay que enseñarle a sentir, porque el sentimiento es el puente entre el alma y el mundo. Un pensamiento sin calor es como una semilla sin sol, puede contener vida, pero no germinará. Y sin embargo, la educación moderna, obsesionada con la eficiencia y el rendimiento, ha convertido el aula en una fábrica de conceptos. Ha olvidado que el conocimiento no florece en la presión, sino en el asombro. La pedagogía del corazón que proponía Steiner no era sentimentalismo, sino una ciencia profunda del alma. Consistía en nutrir la imaginación como órgano de percepción espiritual. El corazón, en la visión de Steiner, no era solo un órgano físico, sino el centro de equilibrio entre pensar, sentir y querer. En cada ser humano, estas tres fuerzas forman una trinidad viva. La cabeza conoce, el corazón siente y las manos transforman. La educación que desarrolla solo una de ellas produce seres desequilibrados, intelectuales sin compasión, trabajadores sin conciencia o soñadores sin acción. Educar desde el corazón significa mantener esas tres corrientes en armonía, de modo que cada pensamiento esté impregnado de vida, cada sentimiento tenga claridad y cada acto, propósito. La imaginación es el lenguaje natural del alma. El niño no distingue entre realidad y símbolo porque, en su interior, el mundo todavía es uno. Cuando un maestro enseña a través de imágenes, de historias, de arte, no está distrayendo al alumno, está hablando el idioma de su espíritu. Por eso, Steiner hacía del arte el eje de toda su pedagogía. Pintar, modelar, cantar, recitar, moverse. Todo era una forma de pensamiento encarnado. El arte, decía, es el camino más directo entre el conocimiento y la vida. Cuando el niño crea, no imita, recuerda, y en ese recordar su alma respira. La educación del corazón, según Steiner, no puede separarse del ritmo. El universo respira, día y noche, inhalación y exhalación, tensión y descanso. Y el alma humana participa de ese mismo compás. Las clases, las materias, los movimientos, todo debía seguir ese flujo vital. La enseñanza sin ritmo es violencia. Por eso, en las escuelas inspiradas en su visión, el día comienza con canto o poesía, no con datos. El alma necesita belleza para abrirse. Solo después puede recibir conocimiento. Y al final de cada jornada, la gratitud, no la evaluación, debe cerrar el ciclo. Steiner observaba que el intelecto frío roba al niño su poder creador. Lo hace pensar demasiado pronto. Lo obliga a juzgar antes de comprender. La consecuencia es una generación que sabe mucho, pero siente poco. En su lugar, la pedagogía del corazón propone que el pensamiento nazca de la experiencia viva. Que el niño vea, toque, escuche y solo luego reflexione. Porque la mente que no ha sentido antes de pensar produce conceptos sin alma, y esos conceptos se vuelven muros entre el ser humano y la realidad. La ciencia contemporánea, curiosamente, empieza a confirmar lo que Steiner decía hace más de un siglo. Estudios en neuroeducación demuestran que la emoción es indispensable para el aprendizaje duradero. Sin una carga afectiva, el cerebro no retiene. Steiner lo expresaba de otro modo. El alma no aprende lo que no ama, y amar para él no era sentimentalismo, sino presencia.
la atención plena, la mirada que ve, el respeto que escucha. En el aula del corazón, el maestro no impone autoridad, la irradia. Su serenidad enseña más que sus palabras. Educar sin matar la imaginación es un acto de equilibrio. El niño necesita orden, pero también libertad. Necesita estructura, pero también juego. Steiner decía que el juego no es pérdida de tiempo, sino laboratorio del alma. En el juego, el niño reproduce el ritmo de la creación. Inventa, destruye, transforma. Allí aprende a amar el mundo porque participa de él. Cuando el adulto prohíbe ese impulso o lo reemplaza por pantallas, la imaginación se marchita. Y sin imaginación no hay ética posible, porque la empatía, la capacidad de ponerse en el lugar del otro, es una forma superior de imaginación. En el corazón del método de Steiner está la confianza. Confiar en el alma del niño, en su sabiduría interior, en su proceso invisible. El maestro no dirige, acompaña, no corrige, inspira. Y cuando se equivoca, también aprende. Porque en la pedagogía del corazón no hay jerarquía, sino comunión. La relación maestro-alumno es una danza entre dos almas que se reconocen en distintos momentos de su evolución. Uno recuerda lo que el otro aún aprende, y ambos se transforman. La antroposofía ve en cada aula una imagen del cosmos. El maestro es el sol que ilumina, los alumnos, planetas en órbita, cada uno con su propio ritmo y luz. Si el sol brilla con exceso, los quema. Si se apaga, los enfría. El arte consiste en mantener la distancia justa, el calor preciso, la palabra necesaria. Así, poco a poco, la imaginación se convierte en sabiduría, y la sabiduría en amor. Steiner solía decir que educar el corazón es preparar el futuro, porque el mundo del mañana no se construirá con tecnología, sino con almas despiertas. Las máquinas pueden pensar, pero solo el ser humano puede sentir con propósito. Y cuando la educación vuelva a poner el corazón en el centro, la humanidad recordará lo que había olvidado, que conocer no es acumular datos, sino vivir conscientemente dentro del misterio. En ese momento, la imaginación dejará de ser un lujo infantil y se revelará como lo que siempre fue, el órgano más alto del alma. Steiner veía la vida humana como una sinfonía compuesta por intervalos de 7 años. Cada periodo marcaba el nacimiento de una nueva capa del alma. Así como el cuerpo cambia de piel, el espíritu cambia de ritmo. Y comprender esos ciclos, decía, es la base de toda educación viva. Porque el alma no crece por calendario, sino por respiración cósmica. Cada 7 años, el ser humano exhala una parte de su pasado y aspira a una nueva forma de conciencia. Si el educador ignora ese pulso, enseña contra la corriente del universo. Del nacimiento a los 7 años, el alma habita el cuerpo como un jardín recién sembrado. Todo es imitación, todo es absorción. El niño no aprende escuchando, sino mirando. La palabra del adulto no instruye, vibra. Por eso Steiner insistía en que durante esta etapa el ejemplo vale más que la explicación. El niño no necesita maestros sabios, decía. Necesita adultos verdaderos. Lo que el educador siente, el niño lo absorbe como atmósfera moral. No hay pedagogía más poderosa que la autenticidad. De los 7 a los 14 años, el alma despierta al mundo del sentimiento. Es la edad del asombro, de la lealtad, del arte. El pensamiento todavía no es libre, pero el corazón busca armonía. Aquí, el maestro se convierte en figura solar. Su autoridad no proviene del miedo, sino del amor. Si el niño confía, aprende. Si el maestro inspira belleza, el alma florece. Es el tiempo de los cuentos, del ritmo, del color. Cada historia es semilla moral que germinará más tarde como juicio propio. La pedagogía Waldorf, inspirada en Steiner, sigue esta ley sagrada. Primero se educa el corazón, luego la cabeza. Entre los 14 y los 21 años llega la crisis del yo. El alma adolescente se levanta contra todo lo que la formó. Busca su propia luz, rompe las imágenes paternas, duda de todo. Steiner veía en ese caos un signo de madurez. La rebeldía, decía, es el parto del espíritu. El maestro que intenta sofocar ese fuego apaga el futuro. El que lo acompaña con comprensión lo transforma en fuerza creadora. En este periodo, el pensamiento despierta, pero necesita ser guiado hacia la verdad interior, no hacia la obediencia externa. La educación debe ofrecer preguntas, no respuestas, más allá de los 21 años. El alma ya camina sola, pero los ciclos no terminan. Cada 7 años, el ser humano atraviesa una puerta invisible. A los 28, el alma se enfrenta a su sombra. A los 35, busca sentido. A los 42, se reencuentra con su destino. A los 49, comienza el viaje de retorno hacia el espíritu. Comprender este ritmo no es superstición. Es reconocer que el alma madura como la naturaleza. Nadie puede forzar su primavera ni detener su otoño. La psicología moderna apenas comienza a intuir lo que Steiner ya sabía. El desarrollo humano no es lineal. Las crisis no son fallas, sino transiciones. Cada 7 años,
la identidad se deshace para renacer más profunda. Pero la escuela y la sociedad moderna, al ignorar esos ritmos, enferman al alma. Exigen productividad cuando debería haber descanso, racionalidad cuando debería haber juego, respuestas cuando debería haber preguntas. Así se fabrica la fatiga existencial, una humanidad que crece fuera de su ritmo interior. En la pedagogía del alma, el tiempo es maestro. Educar no es acelerar, sino acompañar. El maestro observa como jardinero, reconoce la estación, cuida la tierra, protege del frío, pero no fuerza la flor. Steiner decía que cada edad tiene su alimento anímico. El niño necesita ejemplos, el adolescente ideales, el adulto, ¿verdad? Si se intercambian los alimentos, el alma se debilita. Y esa debilidad se expresa más tarde como vacío, cinismo o depresión, síntomas de una biografía espiritual interrumpida. Antroposofía significa vivir de acuerdo con los ritmos del cosmos dentro de la biografía humana. Cada 7 años, la Tierra da una vuelta completa en torno al Sol en resonancia con el alma que habita el cuerpo. En esos intervalos, los recuerdos cambian de color, los sueños de forma, los dolores de sentido. El alma moldea el cuerpo desde dentro, y el cuerpo, a su vez, enseña al alma la humildad del límite. La educación, decía Steiner, no termina cuando el niño crece. Dura toda una vida, porque el maestro es el tiempo. Para vivir conscientemente esos ciclos, el ser humano debe aprender a escucharse. Las crisis que se repiten cada 7 años no son castigos, sino recordatorios, señales del espíritu llamando desde dentro. Si en esos momentos el individuo se detiene y pregunta ¿qué parte de mí está muriendo y cuál está naciendo?, la respuesta siempre llega, porque el alma, incluso dormida, recuerda su ritmo. Lo que necesita es silencio para oírlo. Steiner resumió esta ley en una frase que podría ser oración y advertencia. El alma madura por etapas, y cada etapa tiene su música. Si fuerzas la melodía, rompes el instrumento. Educar, entonces, es escuchar esa música invisible y acompañarla con respeto. No apresurar la sinfonía, sino cuidar que su ritmo siga siendo humano, porque solo quien respeta su propio tiempo interior puede ayudar a otros a encontrar el suyo. Y en ese respeto, el alma, por fin, vuelve a bailar al compás del cosmos del que nació. Steiner decía que el pensamiento humano, en su forma más pura, no es un proceso mecánico, sino una melodía espiritual. Pensar, cuando se hace con conciencia despierta, es escuchar la música del mundo interior. Pero el pensamiento moderno, reducido a cálculo y lógica, ha perdido su ritmo, su calor, su color. Se ha vuelto ruido. Y donde hay ruido, el alma no puede habitar. Por eso, Steiner propuso restaurar el pensar como arte sagrado, un acto vivo de participación con el cosmos. El conocimiento, decía, no se adquiere, se experimenta, no se acumula, se vive. El pensamiento muerto analiza, el pensamiento vivo contempla. El primero separa al sujeto del objeto, disecciona la realidad en fragmentos, busca dominarla. El segundo, en cambio, se une a lo que observa, lo siente desde dentro. Cuando piensas con el corazón, decía Steiner, el universo piensa contigo. Esa es la música secreta del pensar. Una corriente invisible donde el alma y el mundo se reconocen. Allí, cada idea es una vibración, cada concepto un acorde. El verdadero conocimiento no ilumina desde fuera, sino que enciende la luz desde dentro. La antroposofía nació precisamente para reconciliar el pensar con la vida. Steiner veía que la ciencia moderna se había vuelto fría, incapaz de sentir la realidad que describe. La llamaba ciencia sin alma. Pero también veía el peligro opuesto, el misticismo sin rigor, la emoción sin claridad. Por eso, su camino era el del equilibrio. Una ciencia espiritual que fuera tan exacta como la física, pero tan profunda como la poesía. Pensar debía volver a ser un acto creador, no repetitivo. Cada pensamiento, una plegaria. Cada pregunta, una puerta. Steiner enseñaba a sus discípulos a meditar sobre los pensamientos, no para vaciar la mente, sino para llenarla de vida. No busques el silencio, decía, busca el sonido correcto. El pensamiento correcto no es aquel que tiene razón, sino el que vibra en armonía con el ser. Pensar conscientemente es escuchar esa vibración. Es dejar que las ideas respiren, que maduren como frutos, que te transformen. Así, el conocimiento deja de ser información y se convierte en metamorfosis. La educación, en este contexto, debe enseñar a los niños no qué pensar, sino cómo pensar. No memorizar verdades, sino descubrirlas. Steiner afirmaba que cada alma tiene su propio modo de conocer, su propia melodía interior. Cuando la enseñanza impone un único ritmo, mata la diversidad del espíritu. Por eso, la pedagogía del alma trabaja con imágenes, historias, música y ritmo, para despertar el pensar como órgano de percepción.
no como instrumento de obediencia. El conocimiento que nace del corazón se recuerda toda la vida. El que se impone desde fuera se olvida al final del examen. El pensamiento frío produce distancia. El pensamiento vivo, comunión. En la visión de Steiner, conocer algo es amarlo. Cuando un niño comprende el ciclo de una planta, debe sentir también su perfume, su fragilidad, su propósito. Entonces el conocimiento se vuelve experiencia, y la experiencia, sabiduría. La ciencia moderna observa la flor. La ciencia espiritual se convierte en flor para comprenderla. No es metáfora, es método. La empatía como herramienta cognitiva. Steiner comparaba el pensar humano con una lira. Cada pensamiento es una cuerda que puede vibrar en armonía con el cosmos o desafinar en el ruido del ego. Educar al alma significa afinar ese instrumento. Enseñar a pensar sin miedo, sin prisas, sin buscar utilidad inmediata. Porque el pensamiento más alto no produce resultados, sino conciencia. Es el espacio donde el ser humano vuelve a sentirse parte del todo. Pensar correctamente, decía Steiner, es amar lo que se comprende. Incluso la neurociencia moderna, con su lenguaje distinto, empieza a acercarse a esta idea. Habla de coherencia cerebral, de resonancia neuronal, de estados de flujo, momentos en los que la mente y la emoción actúan al unísono, como si la conciencia entera vibrara en un solo tono. Steiner lo llamaba pensamiento imaginativo, la facultad que transforma el conocimiento en experiencia interior. En ese estado, el alma no recibe información, conversa con el universo. Pensar, para Steiner, era un acto moral, porque cada pensamiento genera forma en el mundo invisible. Los pensamientos de odio crean sombras, los de comprensión, luz. Por eso, educar el pensar es también educar la ética. No hay separación entre sabiduría y virtud. Un pensamiento impuro, decía, es una disonancia en la sinfonía de la creación. Pero cuando la mente humana piensa con pureza, el cosmos entero se ordena un poco más. Al final, la música secreta del pensar es el sonido de la conciencia recordando su origen. El alma que aprende a pensar con vida comienza a oír esa melodía en todas partes, en el viento, en las palabras, en los silencios. Entonces comprende que el conocimiento no está fuera, esperando ser encontrado, sino dentro, esperando ser despertado. Steiner lo resumía con una frase que parece simple, pero contiene el núcleo de toda su enseñanza. Pensar no es mirar al mundo, es dejar que el mundo te mire desde dentro. Cuando el ser humano escucha esa mirada, cuando su pensamiento se vuelve canto, la educación deja de ser transmisión de ideas y se convierte en iniciación, porque el verdadero conocimiento no consiste en aprender más, sino en recordar lo que el alma ya sabía, que pensar con el corazón es oír el eco del universo dentro de uno mismo. Y en ese eco, cada ser humano vuelve a escuchar la música olvidada de su origen. Para Steiner, el verdadero maestro no enseña contenidos, sino caminos, no impone formas, sino despierta fuerzas. No moldea al alumno como arcilla, sino lo acompaña mientras él mismo se esculpe desde dentro. El maestro no es un escultor del alma, decía, es su jardinero. Su tarea no es imponer un modelo, sino crear las condiciones para que la semilla del espíritu crezca según su propia ley. En la educación del alma, el maestro no se mide por lo que el alumno repite, sino por lo que el alumno descubre en silencio. El maestro común transmite conocimiento, el maestro iniciado transmite presencia. Steiner llamaba a esta cualidad la pedagogía del ejemplo viviente. Todo maestro es una vibración moral que impregna el ambiente. Los niños aprenden más por resonancia que por instrucción. Absorben la calma, la ira, la verdad o la falsedad del adulto que los guía. Por eso, el educador debe comenzar su labor mucho antes de enseñar. Debe educarse a sí mismo. La primera lección de todo maestro es el autoconocimiento. El maestro que no se transforma, repite, el que se transforma, revela. En la visión de Steiner, el maestro no enseña solo con palabras. Enseña con la forma en que camina, escucha, mira, guarda silencio. El tono de su voz, la paciencia de su gesto, la calidad de su atención son fuerzas espirituales reales. Cuando un niño se siente visto con amor consciente, el alma se abre. Cuando se siente juzgado, se encierra. Por eso, el maestro debe aprender el arte más difícil. Ver sin dominar, corregir sin humillar, guiar sin poseer. No se trata de autoridad rígida, sino de presencia irradiadora. Steiner veía al maestro como un iniciado en los misterios del alma humana. Un iniciado no es alguien que sabe más, sino alguien que ve más profundamente. Ve las corrientes invisibles detrás de los gestos, los impulsos ocultos detrás de los errores, el potencial espiritual escondido en la torpeza. Donde otros ven distracción, él percibe búsqueda. Donde otros castigan, él comprende. Esa mirada transforma la educación en acto de redención, porque mirar con comprensión ya es sanar. El maestro iniciado no teme el silencio ni la duda.
Sabe que cada alma florece en su tiempo. No empuja, acompaña, no siembra ansiedad, siembra confianza. Steiner advertía que la impaciencia del adulto es el mayor enemigo del crecimiento espiritual. El maestro debe aprender el ritmo de la vida interior, esperar sin rendirse, observar sin intervenir, confiar en que la semilla germinará bajo tierra antes de mostrarse. El amor paciente, decía, es la forma más alta de sabiduría pedagógica. La relación entre maestro y alumno para Steiner es un vínculo kármico. No se encuentran por azar. Cada encuentro reanuda historias antiguas entre las almas. A veces el alumno enseña al maestro tanto como el maestro al alumno, y ambos, en esa danza, se liberan mutuamente. La educación no es un proceso unilateral, sino un intercambio de destino. Cada palabra pronunciada en el aula resuena en los mundos invisibles, tejiendo hilos que continuarán más allá de esta vida. Por eso, el maestro consciente mide sus palabras como un alquimista mide el fuego. Steiner diferenciaba al instructor del educador espiritual. El primero enseña para el mundo, el segundo enseña para la eternidad. El instructor forma especialistas, el educador despierta seres humanos, uno entrena habilidades, el otro cultiva conciencia. La educación del alma no busca producir éxito, sino integridad, porque el éxito, si no nace del espíritu, termina vaciando el corazón. La educación sin espíritu genera individuos útiles, pero incapaces de amar, y un mundo lleno de ellos puede funcionar, pero no florecer. En la pedagogía steineriana, el maestro se convierte en un artista del alma. Cada niño es una obra viva en proceso. Y el maestro trabaja con materiales invisibles, la confianza, el ritmo, la imaginación. Su arte consiste en equilibrar la libertad y la guía, el impulso y la forma. Si impone demasiado, rompe la flor. Si deja demasiado libre, la flor se pierde. Por eso, educar espiritualmente exige sensibilidad, no método. Y esa sensibilidad solo nace del autoconocimiento. El maestro iniciado debe practicar la autovigilancia constante. No puede enseñar serenidad si vive en desorden, ni inspirar amor si su alma está endurecida. Cada día, decía Steiner, el educador debe preguntarse, ¿soy digno de la mirada de mis alumnos? No como juicio, sino como acto de humildad, porque cada niño es, en cierto sentido, un espejo de su guía. En ellos, el maestro ve reflejada su propia luz y su propia sombra. Por eso, educar también es una forma de expiación. El maestro común busca resultados. El iniciado, transformaciones. Sabe que los frutos del alma no se ven inmediatamente. Pueden brotar años después, o incluso en otra vida. Pero nada se pierde. Cada palabra amorosa, cada silencio respetuoso, cada mirada de comprensión se convierte en semilla de eternidad. Steiner lo resumía así. El educador no trabaja para esta generación, sino para las que aún no han nacido. Así, el maestro se convierte en puente entre mundos. De su interior pasa la corriente del espíritu hacia el futuro. No enseña doctrinas, sino modos de ser. No forma obedientes, sino despiertos. Y cuando, al final de su camino, mira atrás y ve que algunos de sus alumnos han aprendido a pensar por sí mismos, a sentir con verdad y a actuar con libertad, comprende el verdadero sentido de su labor. No fue enseñar, fue recordarles quiénes eran, porque el maestro iniciado no deja herederos de su sabiduría, sino continuadores de su despertar. Steiner decía que el mayor desafío de la educación moderna no es enseñar a pensar, sino enseñar a sentir, porque el pensamiento sin sentimiento se vuelve instrumento de poder, y el sentimiento sin pensamiento se vuelve caos. El alma humana vive entre esos dos polos, la cabeza y el corazón, y su libertad nace del equilibrio entre ambos. Aprender a sentir no es volverse emocional, sino consciente del propio mundo interior. Es reconocer que toda comprensión comienza en la sensibilidad. La antroposofía, en su esencia más profunda, es precisamente eso, el arte de despertar la sensibilidad dormida del alma. El sentimiento, para Steiner, no es una debilidad, sino una fuerza de conocimiento. Decía que hay verdades que no pueden pensarse, solo sentirse, que el alma que no sabe emocionarse no puede comprender la vida. En su visión, el sentir es un órgano espiritual tan real como el ojo o el oído, un instrumento de percepción del invisible. El amor, la compasión, la gratitud no son virtudes morales, son sentidos superiores. Y si esos sentidos no se educan, el ser humano se vuelve ciego al espíritu, aunque domine toda la ciencia del mundo. El mundo moderno ha atrofiado esos sentidos. La velocidad, la competencia, la saturación de estímulos anestesian la emoción genuina. Nos acostumbramos a mirar sin ver, a oír sin escuchar, a hablar sin sentir. Steiner veía en eso la enfermedad central de la civilización, la esclerosis del alma. El hombre contemporáneo siente tanto por fuera que deja de sentir por dentro. Vive reaccionando, no resonando. Por eso, el primer paso del camino antroposófico es desacelerar la conciencia.
recuperar el tiempo interior, volver a sentir el ritmo de la respiración, el calor del cuerpo, la melodía de los pensamientos. Solo en ese recogimiento el alma recuerda que está viva. Aprender a sentir es también aprender a sufrir de forma consciente. Steiner no negaba el dolor, lo transformaba en maestro. El sufrimiento es el fuego donde el sentimiento se purifica, decía. No se trata de huir de la tristeza, sino de escuchar lo que intenta enseñar. El alma que evita el dolor se endurece, la que lo atraviesa despierta. Cada emoción profunda, tristeza, alegría, miedo, amor, es una puerta hacia una región más alta del ser. Cuando se vive con presencia, el sentimiento deja de arrastrar y empieza a revelar. La educación del sentimiento debe comenzar desde la infancia. En las escuelas inspiradas por Steiner, el arte no es un adorno, sino el núcleo del aprendizaje. Cantar, pintar, recitar, cultivar la tierra, todo eso educa el alma a través de la experiencia estética. Porque la belleza, más que el conocimiento, despierta la conciencia. Donde hay belleza, el alma recuerda el orden del cosmos. Donde hay fealdad, se adormece. Steiner decía que la educación debía ofrecer belleza todos los días, en el gesto del maestro, en el color del aula, en la forma de las palabras. La belleza no enseña contenidos, enseña presencia. La antroposofía enseña que el sentimiento es el puente entre el pensar y el querer. El pensamiento eleva, la voluntad impulsa, pero solo el sentimiento une. Sin esa unión, el ser humano se fragmenta, aprende sin actuar o actúa sin comprender. Por eso, Steiner hablaba del pensar cálido y del sentir luminoso, dos polos que deben fundirse en el alma consciente. Pensar con calor es entender con empatía. Sentir con luz es amar con sabiduría. En ese cruce de fuerzas nace la verdadera libertad. Aprender a sentir también implica aprender a callar. En el silencio, las emociones encuentran su forma, como agua que se aquieta para reflejar el cielo. Steiner aconsejaba ejercicios de observación interior. Mirar una flor, escuchar una pieza musical, contemplar el amanecer, no con la mente, sino con el alma. Mira hasta que lo invisible te mire de vuelta, decía. Esa reciprocidad entre sujeto y objeto es el acto espiritual por excelencia. No se trata de contemplar el mundo, sino de permitir que el mundo te contemple a ti. En ese instante, el sentimiento se transforma en conocimiento. El camino antroposófico no pide fe ciega, sino experiencia. No se trata de creer en lo invisible, sino de sentirlo directamente. La libertad, para Steiner, no consiste en hacer lo que se quiere, sino en querer lo que el alma sabe que es verdadero. Y ese saber no viene de la razón, sino de la sensibilidad despierta. Por eso, quien aprende a sentir se vuelve libre. Ya no depende de dogmas ni de autoridades, porque la verdad se revela en la intimidad de su propio corazón. La ciencia espiritual no busca sustituir la razón, sino completarla. El sentimiento educado ilumina lo que la mente no alcanza. Es un sol interior que calienta el conocimiento hasta convertirlo en sabiduría. Steiner afirmaba que la evolución del ser humano no terminará en el pensamiento lógico, sino en el amor consciente. Y que el amor, cuando deja de ser impulso y se convierte en acto deliberado, es la forma más alta de conocimiento. Aprender a sentir, entonces, no es retroceder a la emoción, sino avanzar hacia la comprensión profunda. Es reconocer que el corazón es un órgano de visión. Cuando el alma siente con claridad, ve con pureza, y en esa visión interior, el mundo vuelve a cobrar sentido. La antroposofía no enseña a escapar del mundo, sino a vivirlo de manera despierta, a sentir el espíritu respirando dentro de cada cosa, porque solo quien siente la vida desde dentro puede amarla de verdad. Steiner lo resumió en una frase que podría servir como meditación diaria. El camino del alma hacia la libertad comienza cuando el pensamiento aprende a sentir y el sentimiento aprende a pensar. En ese punto, la conciencia se vuelve música y el ser humano recuerda lo que siempre fue, un instrumento afinado por el cosmos, hecho para resonar con la verdad. Y cuando esa resonancia despierta, toda la educación, toda la vida, se convierte en arte. Steiner afirmaba que el gran error de la ciencia moderna fue separar al ser humano del universo. Al mirar el mundo como un mecanismo muerto, el hombre se olvidó de que él mismo es parte de la maquinaria divina. La ciencia, decía, ha aprendido a pesar el aire, pero ha olvidado cómo respirarlo con el alma. La antroposofía nació como un intento de reparar esa fractura, unir nuevamente la observación exacta de la materia con la comprensión viva del espíritu. El hombre no es un espectador del cosmos, decía Steiner, es su órgano de conciencia. Por eso, estudiar la naturaleza sin sentirla es como diseccionar una sinfonía. Uno puede describir cada nota, pero ya no escucha la música. La ciencia espiritual no se opone a la ciencia física, la completa. Steiner no rechazaba el método científico, lo ampliaba.
Decía que el investigador materialista usa los sentidos externos para observar el mundo visible, mientras que el investigador espiritual desarrolla sentidos interiores para percibir lo invisible. Ambos buscan la verdad, pero uno mira hacia afuera y el otro hacia adentro. En el punto donde ambos se encuentran, en el alma despierta, nace la comprensión total, porque el universo no está dividido en materia y espíritu, solo el ojo humano lo percibe así. En la visión antroposófica, todo lo que existe vibra con vida. La piedra duerme, la planta sueña, el animal siente, el hombre piensa. Cada reino de la naturaleza es una etapa en el proceso de autoconocimiento del cosmos, y el ser humano, al estudiar el mundo, está en realidad estudiando su propio pasado. Somos el universo que despierta a través de nosotros, decía Steiner. Por eso, el conocimiento verdadero no consiste en acumular teorías, sino en participar del misterio de la creación. Observar el movimiento de los planetas, el crecimiento de una flor, la mirada de un niño, todo es una forma de diálogo con el infinito. Steiner hablaba de una ecología espiritual, antes de que existiera ese término. Enseñaba que la Tierra es un ser vivo, con alma y respiración. Las montañas son sus huesos, los ríos su sangre, las nubes su aliento. Cuando el ser humano contamina, destruye o explota, no solo daña un ecosistema, hiere el cuerpo del espíritu que lo sustenta. La Tierra, decía, es el templo donde el hombre debe aprender a servir al cosmos. Y servir no significa someterse, sino cooperar conscientemente. En el equilibrio entre conocimiento y reverencia está la clave de la evolución. La ciencia espiritual también ofrece una visión moral del conocimiento. Cada descubrimiento, cada avance tecnológico, debe estar guiado por una pregunta ética. ¿Esto eleva o degrada al alma humana? Para Steiner, la verdadera inteligencia no es la que inventa, sino la que comprende el propósito. El progreso sin sabiduría es una forma de ceguera brillante. Por eso, la antroposofía llama a despertar una nueva forma de pensar, un pensar que no busque dominar la naturaleza, sino dialogar con ella. No conquistar el cosmos, sino recordar que ya somos parte de él. Steiner veía el conocimiento como un camino iniciático. Cada estudio profundo, sea de geometría, botánica o astronomía, puede convertirse en meditación. La forma de una hoja revela la geometría divina, la órbita de un planeta revela la música de las esferas, el cuerpo humano revela la arquitectura del espíritu. Nada está aislado, todo está en correspondencia. Quien conoce verdaderamente una cosa, decía, conoce todas las cosas. El universo es un espejo fractal que se repite en cada átomo, en cada alma, en cada pensamiento. Para alcanzar esa visión, el ser humano debe purificar su mirada. No basta con observar, hay que participar. Steiner enseñaba ejercicios de contemplación científica que comienzan con lo sensorial y terminan en lo espiritual. Por ejemplo, observar una semilla germinar y sentir que ese proceso exterior es también interior, la conciencia que despierta desde la oscuridad. En ese acto de empatía cósmica, el alma del observador se expande, ya no estudia la vida, vive dentro de ella, y ese era, para Steiner, el verdadero objetivo del conocimiento. La ciencia espiritual no promete dogmas ni salvaciones. Es una disciplina interior, un entrenamiento de la percepción. Su método exige tanto rigor como humildad. No se trata de imaginar ángeles o energías, sino de desarrollar los órganos interiores capaces de percibirlos con la misma claridad con que el ojo percibe la luz. Steiner describía 3 etapas en ese camino: pensar con claridad, sentir con pureza y querer con amor. Cuando esas 3 fuerzas se equilibran, el alma se convierte en instrumento de conocimiento superior. La física moderna, con su estudio del vacío y de la energía invisible, comienza a rozar lo que Steiner describía en lenguaje espiritual. La materia ya no parece sólida, sino vibración. El tiempo y el espacio se curvan. La conciencia influye en la realidad observada. Todo lo que la ciencia descubre por la razón, la antroposofía lo había vislumbrado por intuición. Pero Steiner nunca reclamó haber tenido la última palabra. Solo quiso abrir un puente entre 2 mundos que nunca debieron separarse. Ese puente es la conciencia humana. Somos el punto donde la tierra y el cielo se encuentran. En cada pensamiento que comprende, en cada sentimiento que ama, en cada acción que crea, el cosmos se reconoce a sí mismo. Por eso, la ciencia espiritual no busca cambiar el mundo, sino revelar su sentido. El verdadero experimento ocurre en el alma del observador. Y cuando esa alma despierta, descubre que el universo no es un lugar al que miramos desde lejos, sino el cuerpo vivo de un ser del cual formamos parte. Steiner lo resumía con una frase que suena como profecía y oración. El conocimiento sin amor separa al hombre del cosmos. El conocimiento con amor
lo convierte en su conciencia. En esa síntesis está el futuro de la humanidad. Cuando la ciencia vuelva a mirar con el corazón y el espíritu vuelva a pensar con precisión, la Tierra dejará de ser un laboratorio y volverá a ser lo que siempre fue, un templo. Y en ese templo, cada ser humano recordará que aprender no es acumular luz, sino volverse transparente a ella. Steiner decía que la educación moderna enseña demasiadas respuestas, pero muy pocas preguntas, que prepara mentes ágiles, pero corazones dormidos. Instruir, advertía, es llenar la memoria. Despertar es tocar el espíritu. Y el alma humana no se ilumina con datos, sino con sentido. Educar al alma, en la visión antroposófica, no consiste en transmitir conocimiento, sino en despertar conciencia. Porque un ser instruido sin espíritu es como una lámpara sin fuego. Brilla en apariencia, pero no calienta la oscuridad. Educar al alma es invitarla a recordar. Cada niño, cada joven, cada adulto trae consigo la huella de lo eterno. El maestro no introduce algo nuevo, sino que ayuda a desenterrar lo olvidado. En cada destello de comprensión, el alma reconoce algo que ya sabía. Steiner lo llamaba el recuerdo del origen. Por eso, todo aprendizaje auténtico provoca emoción, no porque sorprenda, sino porque resuena. El alma vibra ante la verdad como una cuerda ante su nota, y en ese instante, el conocimiento se convierte en experiencia sagrada. Despertar al alma significa también liberarla del miedo. El sistema moderno educa bajo amenaza, del error, del fracaso, del castigo, del ridículo. Pero el alma no puede florecer bajo miedo, solo bajo confianza. Steiner enseñaba que el error no es caída, sino germinación. Todo fallo es una semilla que pide nueva tierra. Por eso, en la educación del alma, el maestro no corrige para imponer perfección, sino para acompañar transformación. Donde la pedagogía común ve equivocación, la pedagogía espiritual ve proceso. La instrucción busca utilidad, la educación del alma busca verdad. El mundo exige competencia, el alma anhela significado. Y cuando una cultura olvida esa diferencia, enferma. Se llena de expertos sin sabiduría, de jóvenes agotados, de adultos sin propósito. Steiner lo veía venir. Una humanidad saturada de información, pero hambrienta de sentido. Por eso insistía en que la tarea más urgente no era enseñar más, sino enseñar de otra forma. Reunir lo que la vida moderna ha separado, el saber, el sentir y el ser. Educar al alma es también educar el tiempo interior. El conocimiento no puede forzarse, necesita madurar como fruto. En las escuelas inspiradas por Steiner, el ritmo, la pausa, la repetición y el silencio son parte del aprendizaje. Después de recibir una idea, el niño necesita tiempo para que su alma la digiera. Esa digestión anímica es lo que convierte el conocimiento en comprensión. Sin ella, el aprendizaje es solo consumo. Por eso, educar no es acelerar, sino acompasar, no presionar, sino sostener. La prisa destruye el alma, la presencia la enciende. La ciencia espiritual enseña que el alma humana tiene 3 niveles: pensar, sentir y querer. La educación común trabaja solo el primero, pero si no se enseña a sentir, el pensamiento se vuelve árido. Si no se enseña a querer, la comprensión se queda inmóvil. Educar al alma significa armonizar esas 3 corrientes, que el pensamiento sea claro, el sentimiento cálido y la voluntad libre. Entonces el ser humano ya no actúa por hábito ni por miedo, sino por comprensión amorosa. Y esa es la verdadera libertad, saber lo que se hace y amar lo que se sabe. El maestro del alma no impone contenido, sino contagia presencia. Cada palabra suya debe resonar con lo que vive. Steiner decía, no enseñes lo que no eres, porque el alumno no imita lo que oye, sino lo que percibe. Si el maestro predica serenidad pero transmite tensión, el alma del niño recibe la contradicción. Por eso, la educación del alma exige autenticidad radical, no perfección, sino coherencia. El maestro que se permite ser humano, falible y consciente, enseña más que cualquier libro. Educar al alma también implica reconciliarla con la muerte. No con miedo, sino con comprensión. Steiner veía la educación como un entrenamiento para vivir y morir conscientemente. Cada acto de atención, cada gesto de bondad, cada pensamiento verdadero prepara al alma para su viaje eterno. Por eso, la pedagogía espiritual no termina en la escuela, acompaña toda la vida. La educación es el hilo invisible que une el nacimiento con el renacimiento. Enseña a vivir despierto y a morir despierto. En el corazón de esta enseñanza hay una certeza luminosa. El alma humana es educable porque es eterna. No hay fracaso definitivo ni destino cerrado. Cada experiencia, cada error, cada encuentro forma parte de su aprendizaje cósmico. Educar al alma es recordarle que su historia no termina aquí,
que cada día es una clase en el aula del universo y que la lección más profunda no se escribe en libros, sino en la conciencia. Steiner lo resumía en una frase que resuena como un eco antiguo. Educar es despertar al otro para que se reconozca como espíritu. No hay tarea más grande ni más peligrosa, porque quien despierta deja de obedecer, deja de temer, deja de fingir. Se vuelve libre y su libertad transforma el mundo. Por eso, educar al alma no es un oficio, es un acto de fe, una entrega al misterio de que, al tocar otra conciencia, tocamos también el corazón del universo. Y cuando ese despertar sucede, cuando un niño mira el mundo con asombro, cuando un joven actúa con propósito, cuando un adulto vuelve a sentir lo sagrado en lo cotidiano, entonces la antroposofía cumple su promesa. La humanidad, por fin, empieza a recordar. Educar al alma ya no será instruir mentes, sino encender llamas, porque el conocimiento puede informar, pero solo la conciencia transforma. Y allí donde un alma despierta, el cosmos respira, porque cada vez que alguien se vuelve consciente, el universo entero aprende un poco más a amarse a sí mismo.